My name is Elizabeth Villafranca. I am a volunteer with Let the Voters Decide and the president of the newly formed chapter of LULAC here in the city of Farmers Branch. And regarding the English-only resolution that was passed a few months ago, the negative consequences it has had is basically intimidating the community. It doesn't really have a lot of teeth, and at the end of the day, it's pretty meaningless. The only thing that it really did was pull all of the documents that were written in Spanish from the City Hall. They removed a television that was in the rec center, one of 10 televisions, that was a Spanish language television station. And evidently some of the documents that are printed in the library have been affected. But I think at the end of the day, the main effect was to create intimidation and to create fear within the community. I've been going out to the different apartment buildings and really to the communities that are most affected by all of these ordinances that they're trying to pass, and just really trying to educate the people about what is going on. You know, people thought they couldn't speak Spanish in public anymore. They thought they weren't going to be able to speak Spanish in the schools. And, you know, people were wondering how on earth we were going to say taco in English. You know, they thought we were going to have to change the name of our restaurant. And, you know, we've been just trying to go out to educate the community and say, at the end of the day, we all know that English is the language of this country. The studies have shown that people are assimilating. After the first generation, everyone assimilates and everybody speaks English. These are simply, in my opinion, intimidation tactics to try to make people, minorities in particular, feel unwelcome in the community. How do you think this is going to change the way you do business here at Coquitos? Well, I don't think the English-only resolution is going to affect at all the way that we do business. We're going to continue to speak our language. This is America. You know, somebody the other day said something about, this is America, speak freely. Because we saw another t-shirt that said, this is America, please speak English. And you know, this is a free country. We can speak the language that we choose to speak in. And of course, everyone should speak English for their own good and for their own good. And this is a positive thing, but that's not going to stop us from speaking our native language. I mean, I'm born in East Los Angeles, California. I speak and I read and I write fluently in Spanish. My daughter is now second, third generation American. She speaks fluent Spanish and she writes in Spanish. But that doesn't make her less American. To the contrary, you know, if we don't know where we came from, then we don't know where we're going. And we need to really embrace our culture. We have so many positive, great things to bring to this community. The only thing that they're doing is uniting the community. They've awoken the sleeping giant. And I'm one of them. I'm one of them. I was one of those apathetic people, you know, that only voted in the major elections, and here I am. And so I think that in the end, they've really done us a favor. They've really woken us up, and they're really bringing us together. Thank you very much. Thank you, sir. Yo creo que si es el idioma de Estados Unidos, bueno, pues yo creo que los que venimos aquí tenemos que ajustarnos a sus leyes, a su idioma, pero también como seres humanos también nos deben respetar, porque nosotros, bueno, mi esposa y yo venimos nada más de visita por 8 o 15 días, nos regresamos, pero pues al igual cada quien sabemos que debemos ajustarnos aquí a las leyes de este país, pero pues como humanos también debemos respetarnos unos a otros, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos nuestro idioma y también nuestros sentimientos cuentan, ¿vale? Gracias. ¿La señora tiene un más? ¿No? Ok. Gracias. If we use speak English, I think it's better. It's better than another language, because you know why? Here, America, you know. So I think that we should speak English to make it equal. So everybody over here, you know, a lot of different people from the different countries. So we need English, so sometimes we can understand better, because now, you know, we have terrorists and something like that, so we can control that better. That's my opinion. That's all. Thank you very much. Very, very mal, ¿Por qué? porque yo creo que Dios es parejo por todos. Y así debe ser las leyes en la tierra también, porque Dios estableció las leyes en la tierra y así como en el cielo también. Y Dios es parejo y Dios no discrimina a nadie. Y lo que
siente normal porque no es idioma que tiene uno, pero tiene que aprender de una manera u otra, lo tiene que aprender, pero no forzosamente. ¿Y se va a cambiar su vida o relaciones entre otros y en cuáles maneras? Bueno, pues la única dificultad es de que, pues como eso va a ser un idioma oficial, no va a haber mucha comunicación ya, pero primero Dios va a salir todo bien. Lo ponemos en manos del Señor y el Señor tiene que decidir. Él es el que lleva todo el camino. Bueno, gracias, muchísimas gracias, señor. ¿Por qué? Porque, o sea, es bonito hablar de diferentes idiomas que no aprobaran esta ley, porque no muchos tenemos el tiempo para estudiar y hablar inglés, y pues también los beneficiaba en cierta forma, porque así uno se esfuerza más también a ser bilingüe, no solamente un idioma, ¿me entiendes? Es que para mí, me alegré pues, por lo que aprobaban, ¿no? ¿Y para su negocio aquí se cambiaron algo entre eso? No se cambió nada, nomás siempre sigue lo poco que podemos hablar en inglés lo compartimos con las personas, y con las personas que no saben inglés y son solamente que solo saben inglés y no español, tratamos de que ellos también aprendan a hablar inglés, diciéndole qué significa tal palabra, para que también sean bilingües, no solo un idioma es importante. Yo pienso que si todos nos esforzamos a aprender diferentes idiomas, pues. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ya? En cuestión del inglés, pues sí está muy bien, pero a veces hay muchos que no sabemos el inglés y sí se complica un poco porque cada que va uno a cualquier lugar no le dicen inglés. Es difícil para uno que todavía no lo domina bien el inglés. Es el problema. Eso es lo difícil para nosotros. Pero se está tratando de superarse uno, tomando clases de inglés, ¿verdad? Que hay muchas partes hoy donde puede uno aprender a hablar inglés. Y el idioma con los niños también lo puede uno practicar cuando está uno con ellos en las conversaciones. ¿Crees que es bueno para los niños? Sí, porque ellos aprenden los dos idiomas, el inglés y el español. Y es no olvidando la cultura de uno, sino que estar siempre a la actualidad de aquí, pero también con nuestras raíces. Y para que no se pierda el idioma español. Exactamente, ¿sí? para que no se pierda el idioma español. ¿Por qué es importante para usted practicando español? Pues muchas veces porque las palabras de uno para con los médicos, para es una cosa muy importante, que no se puede uno desplayar en decir las cosas, y es ahí donde empiezan los problemas médicos, que no se puede uno desarrollar con el lenguaje, y ese es uno de los peores problemas que siente uno aquí. Al menos ese es mi aspecto, ¿verdad? Muy bien, gracias.